Tal como lo hemos avanzado, hoy tenemos la oportunidad de conocer algunos detalles de esta auditoría que en conferencia de prensa y junto a su equipo de auditores daba a conocer al país el Contralor General de la República, Anel Flores. Y es un trabajo que se viene cuestionando desde hace muchos años, gobierno tras gobierno, desde su modificación. Panamá ha sido testigo de los múltiples cuestionamientos al denominado contrato de Panama Ports. Hoy con nosotros el Contralor General de la República. Contralor, le agradezco muchísimo este enlace y decía más temprano, primero agradecer el espacio. Es un tema un poco difícil de entender, pero que bien usted resume en los hallazgos encontrados en varios escenarios. Y decía, es el producto del accionar de malos panameños, desde la génesis del contrato, cómo se cambió, cómo no se supervisó y cómo se permitió renovar un contrato bajo las mismas reglas del juego y con menos beneficios para el país. Quiero arrancar con esto, Contralor. Usted ha dicho, va a presentar en los próximos días unas denuncias ante el Ministerio Público. ¿Dónde están centradas esas denuncias y ante qué delitos podríamos estar en este momento? Buenos días, Catalia, muchas gracias por tenerme aquí y un saludo a los radioescuchas y a los televidentes. Mira, esto es muy serio. Lo que hemos encontrado realmente es algo inaudito. Un contrato que nace en el 97, producto de un gobierno que quería obviamente optimizar y buscar los mejores retos para el país, números para el país. En ese momento, en el 97, los puertos que eran de la Autoridad Portuaria Nacional recibían ya réditos por $6,5 millones. Sin embargo, esos puertos estaban obviamente bastante obsoletos, les faltaba una inversión importante, con dinero que no tenía el país en ese momento. Recordemos que eran 10 años después de la invasión, era un gobierno que había ganado en el 94, y obviamente esta reversión de puertos se dio mucho antes de lo esperado. Entonces se busca la manera de buscar mejores réditos para los ingresos para el país, y se hace una licitación pública y la gana Hutchison Ports. En ese momento se da un arreglo por el cual había una tasa de anualidad fija de $22 millones y obviamente el 10% de los ingresos brutos del puerto. Solamente en el primer año eso arrojó a Panamá la cifra de $13 millones, que ya doblaba lo que recibíamos anteriormente. En los años subsiguientes, hasta el 2002, llegamos a recibir $28 millones. En el año 2002 se hace la resolución famosa que le llamaron la equiparación. Y el año siguiente, después de esa dichosa equiparación, el país recibió $1.3 millones. Más nunca vimos los 28. Ya han pasado 25 años ya. Arrancó un puerto con 180,000 contenedores al año y hoy está por $3.7 millones al año. Perdón, 3.7 millones de contenedores al año. Pero los ingresos son iguales. Entonces, esta es una empresa que en los primeros años de su operación, del 97 al 2014, por ejemplo, cada contenedor reportaba $22 de ganancia neta a la compañía, PPC. En el 2015 comienzan las famosas subsidiarias que crea dentro del recinto portuario Serviestiva, otra que se llama Maniobra y Estiva, etc. Hay varias compañías que supuestamente son filiales o son concesionarias o son subsidiarias. Ahí comienza la debacle de los panameños, porque en ese momento, a la fecha del 2015 al 2023, la ganancia, que eran $22 por contenedor neta, se baja a 11. Entonces, aquí no importa cuánto tú produzcas. Aparentemente, entre más contenedores mueves, menos ganas. Obviamente, hay $478 millones que le pagaron a estas diferentes subsidiarias, que la propia Panama Ports hoy, en cartas que nos han dirigido, dicen que no son concesionarias, no son subsidiarias, no tienen nada que ver con ellos. Entonces son fantasmas que están ahí. Es un juego, es un chiste de mal gusto. Entonces, esas empresas en este momento están bajo la lupa de la DEA y ellos darán su veredicto pronto. Contralor, hay dos cosas importantes y abro un paréntesis, porque bien usted le explicaba al país y le agradezco nuevamente reiterar esa explicación en este espacio. Una cosa es la empresa
el contrato que fue modificado, y aunque se dijo en su momento que era leonino, pasó todo este tiempo. Y usted está reconociendo de que en efecto fue un contrato, pero lo aprobó el Estado panameño. Es decir, que allí la empresa no tiene culpa alguna. Eso es una cosa. Y quienes en su momento lo hicieron tendrán que dar las explicaciones. Pero otra cosa es lo que viene posteriormente, cuando llega el gobierno del presidente Cortizo y había que renovar el contrato. Y cuando todos pensábamos que finalmente íbamos a tener la oportunidad de tener un contrato con mayores beneficios, pues nos quedamos con las mismas reglas del juego, basados en una auditoría en la que, según el excontralor Solís, no había mayores novedades. De hecho, usted comparaba ayer en su conferencia, así, el folder de la auditoría hecha en ese momento versus la que usted había encontrado con su equipo, conformado en su mayoría, según entendí, por los mismos profesionales. ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué el señor Solís no encontró esos hallazgos? O sea, tiene que dar el excontralor Solís alguna explicación del por qué la diferencia de los hallazgos en tan poco tiempo, o por qué no alertó el contralor Solís a la AMP que tergiversó, y utilizó sus palabras, tergiversó ese informe para renovar el contrato. ¿Quién tenía que decir no se puede renovar el contrato? Lo tenía que decir el contralor Solís. Y le explico. El informe que usted vio ayer, que fue el primer informe, dice, y dice taxativamente, que habían falencias en el cumplimiento. Primero, no pudieron constatar los 1.000 millones del plan de inversión a los cuales estaban obligados a hacer según las adendas del contrato original. No se pudieron comprobar, yo creo que comprobaron 690 millones, que fue la única sustentación que se le dio a los auditores en su momento. Tenemos que recordar que esa auditoría se hace en pandemia. Entonces, la mayoría de las cosas se hicieron virtualmente porque estábamos todos encerrados. Sin embargo, los auditores que estaban conmigo ayer acompañándome, que son los mismos que hicieron, muchos de ellos volvieron a integrar el equipo que entró ahora el 20 de enero, nos fueron muy claros. Ellos hallaron lo que llaman ellos sustanciales cumplimientos. El contrato demandaba total cumplimiento. Sustancial en el término de los auditores significa parcial. Entonces, con las falencias que vimos allí, en esa primera auditoría, que la vamos a publicar en cualquier momento, estamos preparando para colgar en las páginas web nuestras para que la gente lo vea. Esto se manejó en secreto y nunca lo debimos haber hecho. Entonces, ahí vamos a ver que los auditores que estaban conmigo ayer son gente que cumplió con su trabajo. Y para mí es mi aplauso a ellos porque han trabajado contra todo lo que han hecho. Hemos encontrado una compañía hostil que no ha cooperado, que no nos ha dado la información que necesitamos, pero bueno, ya al final encontramos lo que queríamos encontrar. Hoy día, yo creo que le correspondió en ese momento a la Junta Directiva revisar, porque ellos cogieron el número de auditoría nuestro y lo usaron con fundamento para una auditoría que hizo la AMP. Y esa auditoría de la AMP la hicieron en 3 días. O sea, yo no entiendo cómo esto se hace en 3 días. Entonces, por eso yo digo que hay malos panameños, porque o eres tan bruto, que no creo que son, o no sabes negociar, o lo hicieron con alevosía. Bien. Entonces, yo siento que aquí, obviamente, tiene que haber habido algo mucho más imperante, porque aquí todo el mundo negoció a favor de la empresa. La camiseta de Panamá nadie se la puso. Entonces, tenemos los resultados hoy día de un contrato leonino, oneroso y obviamente inconveniente para la República. Contralor, a usted le ha correspondido al final oficializar lo que era un secreto a voces en este país y que se viene demandando y denunciando desde hace muchísimas administraciones. Sin embargo, aquí incluso se llegó a argumentar de que la seguridad jurídica, cuando se insistía en que ese contrato había que pararlo y había que revisarlo porque no nos convenía como país, aquí se llegó a argumentar por años que la seguridad jurídica ponía en riesgo que nos demandaran, que nos sacaran más plata, que íbamos a quedar mal. Pero al final, señor Contralor, al final no es más que el cúmulo de contratos, porque este no es el único, usted está revisando otros. El cúmulo de contratos que no nos han convenido al país. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? A partir con este contrato, hay pie para suspender, porque son dos esferas, la administrativa y lo penal, que va a llevar usted al Ministerio Público. Administrativamente, ¿qué debe pasar
después de este hallazgo con el contrato si no fue refrendado, y obviamente es ilegal porque no fue refrendado por la Contraloría? Es una decisión que la va a tener que tomar la nueva directiva de la AMP, de la cual yo soy parte. En esa directiva yo tengo voz, no tengo voto. Sin embargo, creo que es una decisión administrativa de la rectora de los puertos, que es la AMP. Nosotros estaremos sometiendo a ellos la consideración de la nueva auditoría y obviamente en una próxima junta directiva ese es un tema que se tocará en ese momento, pero le corresponde a la AMP tomar las decisiones de lo que viene en adelante. En el tema penal, creo que sí, vamos a presentar una querella contra la gente que estuvo en la junta directiva, los directores anteriores y obviamente la gente que se involucró en este proceso de, como yo le llamo, la auditoría abreviada de 3 días, que con ese fundamento fue que renovaron. Entonces, en reiteradas notas le hemos preguntado a la compañía PPC, que obviamente no es la empresa más cooperadora del pueblo, que nos den el refrendo, que yo quiero ver el refrendo, ¿de dónde está el refrendo de la renovación? Obviamente no lo han podido producir porque no existe. Entonces, definitivamente hay cosas muy importantes que señalar, pero lo más triste en todo esto es que así como le echamos la culpa a Bono Varila de que era francés y no era panameño, aquí pues los que firmaron lo hicieron de muy mala fe. Entonces esas son las cosas que tienen que esclarecer ante el Ministerio Público, porque yo no puedo creer que haya tanta magnanimidad y tanta benevolencia con una empresa como le vieron en ese momento. Si usted viera las cartas que le dirigía el director de la compañía aquí en Panamá al anterior gobierno, eran cartas de elogio, de belleza, de qué lindo este país, qué bellas las autoridades. Las cartas que nos han dirigido en los últimos 2 meses que estamos metidos ahí, prácticamente han sido amenazantes, creen que, o sea, no se sienten sometidos por la autoridad, ellos no tenemos obligación, o sea, el gobierno o la Contraloría no tiene nada que hacer metido en los puertos, o sea, desafían la autoridad del país. Entonces, lo que en tristeza hemos visto era que cambiamos el enclave. Ahora bien, usted señalaba ayer que el inicio de esta auditoría no tenía nada que ver con las exigencias de Estados Unidos. Pero debo decir, por esas casualidades de la vida, la revelación del año coincide con la visita hoy del secretario de Defensa, que de seguro hoy ese señor le están traduciendo en este momento parte de las entrevistas que usted está diciendo. Mire, ahí encontraron cómo quedamos como país. Y en materia de contratación pública, es que la trampa está hecha, señor Contralor, y usted lo sabe. Aquí ha habido innumerables cambios a la ley de contrataciones y la trampa está hecha. De un plumazo aquí se cambian los términos de contrato y nosotros no nos damos cuenta. Le voy a contestar de la siguiente forma. Yo estaba revisando desde hace mucho tiempo los dividendos que recibe Panamá de todas las empresas en las cuales son socios. Y resulta que en el 2014 recibíamos casi 180 millones de dólares de dividendos. El año pasado recibimos 80 de todas estas compañías. Entonces la decisión mía de tomar, una decisión que tomamos muy temprano era, vamos a evaluar todas las compañías donde estamos socios. Por eso son los auditos, porque queremos sincerar nuestros socios. Porque no es posible que el país del 2014 al 2024 ha crecido 30 mil millones de dólares en PIB, el Producto Interno Bruto ha crecido en esa dimensión y nosotros estemos recibiendo menos y menos y menos todos los días. Tenemos que sincerar los socios que tenemos y como dicen por ahí, los socios buenos se cuidan y los socios malos no se cuidan. En cuanto usted menciona el tema de la seguridad jurídica, eso es como cuando, por ejemplo, usted ve que hay un caso penal en algún tema, la gente dice, oye, pero hay que darle la protección a la gente, a los presos, al imputado, etcétera. ¿Y quién se acuerda de los derechos del que fue la víctima? Esta seguridad jurídica opera cuando hay legalidad y hay contratos serios y correctos entre las partes. Aquí no hay eso. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica? Mantener lo que tenemos, que no le sirva al país. Que tenemos las dudas de cómo se dieron las renovaciones y por qué se dieron las renovaciones. Entonces, la gente que responda. Esto viene desde el 2002. El contrato original que se firmó en el 97 nos hubiera arrojado hoy día 1.300 millones más. Cosa que no sucedió porque hubieron panameños en el camino que deterioraron y entregaron
los recursos del país a un tercero. Eso no fue gratis y lo van a tener que explicar. Nosotros estamos aquí para cumplir una labor de cuidar los dineros del pueblo panameño. Y a todas las empresas portuarias que están aquí, les mando un mensaje. Desde el 2010 a la fecha no se han revisado las tarifas del famoso movimiento de puertos, de los contenedores. Entonces, todas las empresas portuarias, olvídense PPC, todas están en la misma ropa. Sí. Ellos van a tener que responder por qué en los últimos casi 15 años, o sea, 3 renovaciones pendientes, no se han hecho. Porque aquí hay complicidad y ha habido complicidad. Entonces, yo creo que ya llegó la hora de que jalemos y digamos, oye, estos negociadores no son tan malos, no pueden ser tan malos. Aquí están negociando porque hay otros. Sí, señor Contralor. El tema es complejo y yo he tratado desde la mañana de ser lo más sencilla posible para que todos podamos entender. En resumen, la diferencia abismal. Nosotros dejamos de un plumazo, como decía, de recibir 27 millones de dólares a recibir 1.3 millones de dólares en el 2003. Pero adicional a ello, cuando teníamos que ganar el 10% de las ganancias brutas, se cambió al 10% de las ganancias netas. Y regreso a ese punto porque para mí es sumamente importante. O sea, adicional a todo el cambio, con el argumento de que había que invertir una millonaria suma en la modernización del puerto, ¿nosotros recibimos o no recibimos esas ganancias? Las netas, el 10% de las ganancias netas de toda esa actividad portuaria. Bueno, mire, le voy a decir, la facturación total fueron 5.500 millones y Panamá recibió 483. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo. Entonces, el tema aquí final es que vemos los números y vemos esto y vemos aquello y vemos los subterfugios, cómo le restan. Aquí hay que aclarar una cosa. Hay una compañía que se llama Panama Ports. En esa compañía, la República de Panamá es dueña del 10% de las acciones. Pero las subsidiarias, las que crearon después del 2014, es la cifra que usted menciona, esas compañías no facturan, pero no son parte. Entonces lo que están es drenándole las ganancias a la principal donde Panamá es socio. O sea, nosotros no recibimos ni un centavo de esa actividad paralela que tiene el puerto. Esas otras no, porque no somos socios ahí. Pero esas son satélites. Pero en cartas que hemos recibido, la gente de PPC dice que esas son compañías totalmente independientes que no tienen nada que ver con ellas. O sea, es un fantasma. Esas son las cosas. Mire, le voy a dar un dato importante. ¿Usted se acuerda del tema del ferrocarril, que si las tierras que le alquilan a aduanas y al metro, etcétera? ¿Usted se acuerda de esto? Así es. Bueno, le voy a dar una sorpresita. PPC nos paga aproximadamente 13 millones al año por el movimiento de contenedores, que ese es el único pago real que tenemos, porque los dividendos los pagan cuando ellos quieran, ¿no? Bueno, le quiero decir a usted que este año que acaba de terminar, nosotros recibimos como 13 millones de dólares en pago de estos de movimientos, etcétera. Y la compañía, alquilando terrenos de la República de Panamá, recibió 16. O sea que salió gratis, pues. Y de eso nosotros tampoco recibimos ni un centavo. Entonces, esas son las incongruencias y esas son las cosas que obviamente causan algún tipo de irritación a cualquiera que lo escucha. Claro. Pero, mire, esta compañía tendremos que sentarnos con ellos porque esto definitivamente alguien lo tiene que aclarar. Y yo creo que la mejor forma de aclararlo es que la gente involucrada, tanto los oficiales de la empresa como algunas personas vinculadas al gobierno anterior que renovaron esto, tendrán que explicar al Ministerio Público. Bien. Cuando usted forma parte de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, y es la Autoridad Marítima de Panamá la que tiene que tomar una decisión administrativa sobre el futuro del contrato actual de Panama Ports, tomando en cuenta todas las anomalías que se han detectado. ¿En qué tiempo se define esta decisión? Bueno, esa es una decisión que aún, esa convocatoria la hace el presidente de la Junta Directiva, que es el ministro de la Presidencia. Aún no tenemos fecha, obviamente será en los próximos, no sé, en el próximo mes. No tengo una certeza de fecha, pero sí, yo creo que esto que nosotros hemos encontrado hoy lo vamos a remitir cuanto antes a la Junta Directiva para que en efecto convoque y veamos cuáles son los pasos. Sí.
Contralor, yo le agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo que nos ha regalado a nuestra audiencia, a los que nos escuchan también, miles nos escuchan a través de la radio, y aunque es un tema complejo, al final creo que nos quedamos con la esperanza, y usted perdone que se lo diga, con la esperanza de que algún día tengamos una Contraloría que juegue su rol fiscalizador, que es lo que nosotros esperamos. Último mensaje. Le voy a decir algo, mire. Todo el mundo habla del señor Chinchorro Carles, que fue un gran Contralor de la República, y lo fue. Había un instrumento que ellos tenían que no tiene la Contraloría actual, que se llamaba la Deducción de Responsabilidad Patrimonial, la famosa DRP. Eso le daba poderes al Contralor y a la Contraloría de cautivar, de secuestrar bienes mal habidos, antes de ir al Ministerio Público. Esa facultad la perdimos y se convirtió después en un tribunal de cuentas, que ustedes saben cómo opera, y la Fiscalía de Cuentas. Yo creo que ese tipo de instrumentos le restaron efectividad a la Contraloría. A los diputados nuevos, a los diputados de las bancadas, diferentes bancadas, hay que llamarles la atención porque a nosotros nos piden que hagamos cosas, que metamos gente presa, que hagamos esto. Nosotros no podemos meter a nadie preso, no somos el Ministerio Público. Pero con medidas como esa, que le restaron la fuerza y la credibilidad a la Contraloría, retomando esas prácticas, yo creo que podríamos hacer un mucho mejor trabajo. Creo que el pueblo lo demanda y todo el mundo lo demanda ante estos hallazgos que estamos. Y estos son los primeros. Ahora vamos con el resto de las compañías y estoy seguro que vamos a encontrar cosas parecidas en otros lados. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista y gracias por el tiempo que me han dado. A usted, señor Contralor, muchísimas gracias.